¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos están viviendo circunstancias que no entienden? Te tengo buenas noticias. Dile que está a tu lado. Nos traen buenas noticias. Quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos 8 del 28 al 32. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. Y aquí predicamos el Evangelio de Dios. O sea que estamos predicando hoy buenas noticias. No noticias. Buenas noticias. Buenas noticias. Verso 28 hasta el 32. La semana que viene se aprende en el Salmo 129. Si no, no entra. Más que vencedores. Más que vencedores. Aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen ellos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. Esta escritura es bastante alentadora para nuestras vidas. Cuando tú lees esta escritura te das cuenta que lo que tú y yo estamos atravesando tiene un propósito detrás de, para que Dios haga el llamado que tiene sobre tu vida. Aquí está lo que se conoce como la predestinación. No les voy a hablar de la predestinación. Es una doctrina bastante complicada, difícil de explicar en un servicio. Habría que hacer un seminario. Pero les quiero hablar que dentro de la llamada doctrina de la predestinación está la parte donde Dios, desde antes de la fundación del mundo, tú y yo estábamos escogidos para ser salvos. Tú y yo estábamos escogidos para ser formados a la imagen de Dios. Pero dentro de ese proceso hay algo y hay situaciones que también tú y yo tenemos que vivir. Es como decir, quiero ser un ingeniero químico, que un ingeniero civil, lo que sea, pero antes de serlo necesito atravesar cada semestre, cada prueba, cada materia, cada asunto que se me vaya presentando para al final tener el título que diga hecho a la imagen de Dios. Para que tú tengas el título hecho a la imagen de Dios necesitas atravesar algunas circunstancias. Muchas veces no las buscamos, muchas veces no las entendemos, pero tienes que tener claro que si tú amas a Dios, tonto no dice algunas cosas, y ten en cuenta que de vez en cuando te van a suceder cosas extrañas. Dice, todo lo que te sucede para hacerte bien. Y esa palabra bien en el original es la palabra bendecirte. Y tú dirás, pastor, pero lo que estoy atravesando, ¿cómo me puede bendecir? Tal vez no lo entienda, pero sí te puede estar bendiciendo porque te está fortaleciendo en carácter. Cuando estamos en medio de una adversidad, de una dificultad y necesitamos meterle mano a la fe, Dios te está fortaleciendo en fe. Mañana cuando se presente otra adversidad, ya tú sabes que tienes unos recursos llamados ahorros en fe, y tú te levantas en fe y puedes edificar a otros y decirle, Dios te va a sacar de esa. Ahí estás actuando como un hijo hecho a la imagen y semejanza de Cristo, porque Él te formó en esa área. Cuando tu hogar es restaurado, tú puedes hablarle a otro, tu matrimonio puede ser restaurado. ¿Por qué? Porque conozco uno que yo traía mi matrimonio de la basura y él cogió, lo recicló, lo mejoró, lo perfeccionó y lo hizo a la imagen. Por eso te puedo hablar que lo que estás atravesando, yo lo atravesé. Vamos, tomémonos de la mano,
propósito para tu vida. Todo lo que te sucede a ti y todo lo que estás viviendo hoy, actualmente, 3 de enero del 2016, tiene un propósito. Dios te dijo que te iba a bendecir este año, que ibas a conquistar tus sueños. Bueno, entonces, pastor, estoy viviendo algo que no entiendo. Tienes que tener solamente en mente claro que esto me está ayudando para conquistar mis sueños. Si vemos el águila para conquistar la segunda etapa de su vida, los siguientes 45 años, todos saben la historia del águila. Tal vez algunos no lo conozcan. Cuando el águila llega a los promedios de 45 años de vida, tiene que tomar una decisión. O toma esa decisión o se muere. Y ese proceso dura de 3 a 6 meses, donde tiene que mudar las garras, tiene que mudar el pelaje y tiene que mudar el pico. Y eso no es que se va a poner ahí y todo lo se va a caer poco a poco. Primero se tiene que reventar el pico contra las rocas, día tras día, día tras día, día tras día, hasta que el pico viejo se cae y le nace uno nuevo. Con el pico nuevo se empieza luego a arrancar el plumaje viejo, pluma tras pluma, pluma tras pluma, hasta que le sale un plumaje nuevo, pero aún así todavía necesita renovar sus garras, porque las garras que tiene ya son demasiado gruesas y no pueden capturar la presa. Entonces necesita las garras filosas, y ya lleno de plumas nuevas, de un pico nuevo, necesita empezarse a arrancar garra por garra, garra por garra. Para ese proceso tarda 6 meses, sin comer, sin beber agua, sin ver la luz del día, encerrado en una cueva sola. Pero después de eso logra prolongar su vida 45 años más. Si tú pudieras hablar con un águila que pasó ese proceso y le dijeras: águila, qué bonito estás volando, águila, ¿cómo lo hiciste?, no quisieras pasar por ahí. Pero fue necesario para que yo pudiera vivir 45 años más. Tú tal vez dirás: pastor, esta prueba es muy dura, pero si no la atraviesas, no podrás entrar en el camino de la bendición. Todo lo que te está sucediendo, iglesia, es porque Dios así lo ha permitido. Y quise colocarle a este mensaje un título que me llamó la atención, porque fue como si Dios me lo soplara. Me decía: hijo, yo tengo excusas para bendecirte. Y este mensaje se llama las excusas de Dios para bendecirte. Las excusas de Dios para bendecirte. Tal vez a veces tú piensas: me van a bendecir, y lo primero que vas a recibir es una buena noticia, y lo primero que vas a recibir es una llamada donde todo va a ser color de rosa. Tal vez después de que Dios te diga: te voy a bendecir, lo que encuentres es un panorama desolado, y te diga: bueno, ¿esto qué tiene que ver con la palabra que me acaban de decir? 2016 años de conquista y no estoy viendo que conquisto nada. Sí, te quiero decir, lo que estás viviendo es una excusa para atravesarla y Dios poderte llevar a la bendición. Quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel. Cómo Dios se ingenia algunas cosas, cómo Dios permite algunas dificultades en tu vida, cómo Dios permite pérdidas aún en tu vida y en la mía, para poderte llevar a la postre y a la fuerza, porque a veces nos están diciendo y no entendemos: por aquí es el camino. Y es que me gusta más este, porque este está despejado, no tengo que hacer nada. Pero este tiene una puerta, y entonces tengo que tomarme el trabajo de abrir la puerta, buscar la llave. No, hombre, este está más limpio. Y Dios te dice: por aquí. Te permite una adversidad, una circunstancia, para que entiendas que es por esta y no por esta. Primera de Samuel, el capítulo 9, del verso 1 al 11. Quiero que estemos atentos a esta porción bíblica. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorá, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. No están hablando del mismo de Saúl. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Se habían perdido las armas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron.
Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestra alforja se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: y venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cesta de la ciudad, hallaron una doncella que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ella respondiéndole dijeron: sí. Pasa 15. Al verso 15. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová le había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Una circunstancia, una pérdida, un dolor, una adversidad tenía un propósito de una bendición de Dios. Los que amamos a Dios, todo lo que nos sucede para bien. ¿Cuál era la circunstancia? Las asnas. Era la excusa de Dios. Tal vez Dios tenía ya un propósito con Saúl, un propósito con Cis, y no lo habían entendido. Permitió que las asnitas de ese hombre llamado Cis se perdieran. Y no habiendo otro, llama a su hijo y le dice: ve y búscame las asnas. La historia relata que ellos caminaron de tierra en tierra. No fue un día que se fueron de camino para transitar de un pueblo a otro. Fueron 4 o 5 pueblos los que ellos recorrieron. Hablamos de días caminando. Hablamos tal vez de semanas caminando bajo sol, bajo luna, bajo agua, en el desierto inclemente, siendo expuestos a las plagas que hay en el desierto. Pero aún así, tal vez ellos, su padre, yo me imagino el dolor de su padre: mis asnas se perdieron y ahora mi hijo no regresa. Mis asnas se perdieron y ahora mi hijo no regresa. Pero lo que no sabía ni Saúl ni Cis era que detrás de todo eso Dios estaba orquestando algo para bendecir a Saúl y para bendecir la casa de Cis y para bendecir al pueblo de Israel. Tal vez tú dirás: pastor, yo perdí el empleo, pastor, yo perdí a mi hogar, pastor, yo perdí tal cosa. Pero te quiero decir, yo no entiendo lo que estás pasando, pero sí sé que detrás de todo eso Dios está orquestando algo para poderte bendecir. No siempre las cosas de Dios vienen envueltas en el mejor paquete. Uno podría decir: pero si una bendición, ¿por qué no viene con el mejor regalo, papel de regalo? ¿Por qué no viene con la mejor presentación? ¿Por qué no viene con el moño más hermoso y perfumado? No, porque Dios necesita que tú le creas. Si Él te dijo te va a bendecir a conquistar este 2016, pase lo que haya pasado desde el 1 de enero, tú tienes que saber que todo lo que estás caminando, lo estás caminando hacia el lugar de tu conquista. Sin importar lo que estés atravesando o sin importar lo que estés viviendo, las noticias que estés recibiendo, Dios me dijo que conquistaría. Es que te van a cortar luz, Dios me dijo que conquistaría. Es que están despidiendo gente del empleo, Dios me dijo que conquistaría. Es que fulano tiene un dolor que nunca lo tenía, Dios me dijo que conquistaría. De
necesidad que esas asnitas se perdieran. Yo no sé cómo hizo Dios, le diría: Ana, huyan, piérdanse de por aquí un momentico, que necesito tener un motivo para que alguien vaya detrás de ustedes. Tal vez estás caminando algo detrás de algo que se te perdió y te dolió y te tiene preocupado. Y Dios te dice: no te preocupes, porque pronto llegarás a alguien que ya Dios le ha hablado de ti. Amén. Un día antes, no le habló en el momento en que llegó. Un día antes ya Dios había hablado con Samuel. Le dijo: mañana a esta hora vendrá un varón, el cual ungirás, porque yo lo he llamado para bendecir sobre Israel. Tal vez cuando tú vayas a hacer la llamada, ya Dios le dijo a alguien: mañana alguien te va a llamar y necesito que lo contrates, necesito que contrates a esta persona, necesito que bendigas a esta persona. O tal vez tú vas a llamar a alguien para pedirle perdón y te van a decir: yo estaba esperando desde ayer esa llamada porque en mi corazón sabía que tú me ibas a llamar y hoy quiero hacer las paces contigo, hoy quiero restaurarme contigo. Porque detrás de lo que estamos viviendo, iglesia, tienes que entender que al gran yo soy no se le ha escapado nada. Al gran yo soy no se le ha escapado ni un detalle de tu vida y de la mía. Tal vez a nosotros no lo entendemos, pero nosotros no fuimos llamados a entender, sino a obedecer. Y en el proceso iremos entendiendo cada paso. Saúl tenía una preocupación. Mi padre tal vez abandonó la preocupación por las asnitas y ahora estará preocupado por nosotros. Pero aún así, él sabía que algo estaba tramando Dios, porque cuando le dice: hay un profeta que todo lo que él dice, así se cumple. Y él obedeció. Quería honrar a Dios. ¿Tenía temor en su corazón? Claro que sí. ¿Sabía que el hombre era usado por Dios? Claro que sí. Y por eso quiso ir también con un presente para honrarlo. Es un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. El problema de Saúl fue que se desvió después. Eso es otra historia. Pero Saúl fue un hombre conforme al corazón de Dios cuando Dios lo llamó. Saúl no era perverso desde sus inicios, como muchos lo han pintado. Era un buen hombre, por eso Dios lo escogió, porque vio en su corazón un hombre que quiso honrar a su padre. ¿Qué necesidad? Hombre viejo, y se metieron esa burra, mañana compramos otra burrita. ¿Qué necesidad de salir a caminar de día y de noche por todos los pueblos? Tal vez otro diría, un vago diría: voy al primer caserío, pregunto, y si no hay lasañas me quedo por aquí y regreso. Papá, no encontré nada. Pero era un buen hombre, honraba a su padre. Honraba a su padre, amaba a su padre, sabía que su padre tenía que estar preocupado. Pero él seguía caminando bajo el propósito de Dios. Y te quiero decir, iglesia, tú estás caminando en el propósito de Dios. No lo entiendes, no lo ves, no se parece a nada de bendición. Pero quiero decirte que tú estás caminando bajo el propósito de Dios. Tu camino está predestinado a conquistar este 2016. Tu camino está predestinado a conquistar este 2016. Sin importar las trochas que tengas que atravesar, los ríos que tengas que cruzar, los mares que tengas que, las montañas que tengas que atravesar, quiero decirte que allá de aquel lado, y es este año, tú vas a conquistar. Dios sabe por dónde te lleva. No te va a poner ninguna prueba que esté por encima de tus fuerzas. Cuando haya una prueba, dice la Escritura que Él te va a dar juntamente con ella la salida. Así que te quiero decir, iglesia, no te sorprendas. A Dios no se le ha olvidado lo que dijo: te predestinó. La predestinación tiene que ver desde antes de la fundación del mundo. La doctrina de la predestinación, ya Él predestinó, ya Él dijo desde antes de que tú y yo naciéramos que iba a hacer contigo. Ya desde antes de que existiera el almanaque, Él dijo: en el 2016 llevaré a Iglesia Familiar de Avivamiento a conquistar todo lo que se ha propuesto. Ya Él lo determinó. Esto no es algo fortuito. Esto no es algo que salió en el horóscopo ni en el almanaque de Bristol. Esto no salió del almanaque de Bristol que Dios dijo. ¿Qué dijo Bristol para 2016, Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Bristol? Vamos a ver qué dijo Bristol. Vamos a ver qué dice la luna. Vamos a ver qué dice esto. Vamos a ver qué dicen los astros. Vamos a ver. No, Dios te predestinó. Tienes que decir: yo soy predestinado para conquistar el 2016. Yo fui marcado desde antes de que yo naciera para conquistar este 2016. Y tenlo por seguro que este 2016 tú y yo vamos a conquistar. Se perdieron unas asnas, no te preocupes. Se perdió un empleo, no te preocupes. Se perdió una amistad, no te preocupes. Se
años metido, no lo estoy entendiendo, tal vez no lo veo, tal vez no lo siento, mi marido está peor, mis hijos están más endemoniados que el gadareno, pero yo no lo sé, pero yo solo sé que este año yo conquistaré la salvación de mi casa, que este año Dios me dijo que yo y mi casa serviremos a Jehová y que los míos estaremos adorando para el 31 de diciembre de este año en Iglesia Familiar del Avivamiento. Así sea que te desprecien, te rechacen, te pateen o tus almas se pierdan, tienes que entender que este es el año de tu conquista. Si Saúl se devuelve, hubiese perdido la bendición. Saúl se rodeó de personas que no perdían el norte. Tienes que rodearte de personas que no te hagan retroceder, que cuando estés a punto de tirar la toalla, te digan: no la tires, vamos una milla más, vamos una milla más. No tienes derecho a tirar la toalla, no le entiendes, vamos, hay un profeta, vamos a la iglesia, vamos a seguir pidiéndole a Dios, que ya le pedí, síguele pidiendo a Dios, pero es que ya le seguí pidiendo, síguele pidiendo, y síguele pidiendo, y síguele pidiendo, hasta que encuentres tu bendición. No desmayes, porque ya Dios le había hablado a Samuel de Saúl, y si Samuel, y si Saúl hubiese retrocedido, no sé qué se hubiese inventado Dios, pero tal vez hubiese levantado otro rey. Pero Saúl entendió y fue obediente, se rodeó de personas que lo llevaron a la bendición. Iglesia, a veces tú y yo perdemos el norte. Necesitamos, yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque a veces me calibra el GPS y vuelvo a encontrar, era por aquí, sí, por aquí estoy. Tienes que rodearte de personas que te animen, que te consuelen. No te rodees de pusilánime, la cosa está decaída, ¿qué decaída? Está casi invisible. No, ródeate de gente que te ponga la fe robusta, que cuando esté la fe caída, oye, ¿tú por qué tiraste el manto de la fe? Colócate el manto de la fe, vamos para la iglesia. No, hombre, que ya yo no he encontrado nada en la iglesia, todo el 2015 había metido, y con el pastor dice: levanten sus manos, y si no le levanto, entonces me regañan. Y si no me regañan, entonces me dicen que por qué no traes orden de la iglesia. Y si no traes orden de la iglesia, entonces que por qué tal cosa. Levántate, 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 porque ya Dios a alguien le habló de ti. Saúl no sabía, él iba a ver si encontraba una respuesta. Lo que no sabía era que Samuel ya había tenido una cita con Dios y Dios le ha dicho: mañana a esta hora viene alguien y tú lo vas a oír. Y no para cualquier llamadito, no era simplemente para que encontraran sus burritas. Porque si tú lees la historia, ya las burras estaban encontradas hace rato. Más adelante, cuando ellos encuentran, dicen: las burras aparecieron casi cuando ustedes salieron. Y él estaba buscando algo que se había perdido por un día y duró semanas buscándola, y las burras tranquilos pastando en sus corrales. Y Saúl todavía desesperado por las burras. Pero lo que simplemente era que Saúl estaba caminando tras una bendición. Estaba caminando tras una bendición. Él creía que estaba buscando algo material o una burrita. Lo que no sabía era que caminaba a la bendición. Tal vez tú estás caminando para buscar un empleito. Así sea el mínimo, Señor, para este 2016. Subió 600 el quinto. Señor, con eso me conformo, con que pueda pagar el seguro de los niños. Ya con eso yo lo oigo en el pueblo de Dios. Bueno, por lo menos no gano mucho, pero tengo el seguro de los niños. Estás pagando medicina, estás adelantándote a la salud y a la enfermedad. ¿Por qué vas a trabajar para estar pendiente si te enferman tus niños? ¿Por qué la gente trabaja solamente pensando, si está el seguro, gloria a Dios? Estás pensando que tus hijos se van a enfermar. No trabajes para pagar un seguro por si se enferma. Trabaja porque Dios te quiere prosperar. Trabaja porque Dios te quiere dar buenas cosas. Trabaja porque Dios te quiere bendecir y te quiere ensanchar. No seas mediocre pensando, con solo que pague el seguro ya todo está bien. Yo trabajo nada más por el seguro. Esos son pensamientos mediocres. Pastor, ¿es malo pagar el seguro? No. Pero lo que es malo es solamente trabajar para poder pagar el seguro. Trabaja porque Dios me quiere bendecir con mi salario. Porque si trabajas con esa mentalidad, tu trabajo se te convierte en una maldición. Y cada día que te levantes, me toca ir a ese jarro.
cartera de trabajo, y ese jefe amargado, y esos clientes que me toca atender, y día a día me toca atender usuarios. No, hombre, qué jartera. Conviertes tu bendición en una maldición si trabajas con esa mentalidad. Y si de pronto te tenían mirado para ascender con solo verte la actitud, el jefe dice: este no asciende, porque siempre viene amargado, y cada vez que le toca atender público empieza a refunfuñar, empieza y le veo mal genio, le veo mala cara, este no tiene actitud de vendedor, este no tiene actitud de nada. Déjalo ahí en ese puesto hasta que se quede y se aburra. Porque cuando conviertes una bendición en una maldición, es otra historia. Saúl seguía buscando sus afnitas, seguía buscando sus afnitas, seguía buscando con entusiasmo, como dice Jorge Barón. Amada iglesia, tal vez estás atravesando algo que no te gusta, que no te agrade, que involucra aún a tu familia. Esto involucraba a la familia, involucraba el patrimonio familiar, involucraba patrimonio familiar. Las burras tenían que ser importantes para tú mandar a tu único hijo a buscarlas. No era cualquier animalito, que se perdió un animalito, listo, se perdió. Tenía que ver involucrado el patrimonio familiar. Era tan importante para que un hombre mandara a su único hijo a todos los pueblos vecinos a buscarlo. Había pérdida, eran pérdidas lo que tenía esa familia, pero una pérdida fue provocada y causada por Dios para poderlo llevar al destino de la bendición. ¿No lo entiendes? No preguntes, tú sigue caminando, porque a alguien ya Dios le habló de ti. A alguien ya Dios le habló de ti. Génesis capítulo 37. Te voy a mostrar 2 o 3 historias de hombres que atravesaron circunstancias que cuando la atravesaron, ya les digo, no eran las más alentadoras ni las mejores, eran las peores. Y que si tú no hubieses preguntado en el momento, te habrían dicho: no, pasa de mí esta copa, como dijo Jesús. Pero hubo un momento en que reaccionó y dijo: pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Aún el mismo Jesús sabía que iba a ser glorificado, pero era tanta la presión que dijo: pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Tal vez tú también estás diciendo lo mismo: pasa de mí esta copa, pero quieres hacer tu voluntad, pero dile: Señor, pero no se haga la mía, sino tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Génesis capítulo 37, perdón, del verso 26 al verso 28. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Todos conocen la historia de José. Dios le dijo: José, en el 2016 vas a conquistar. Amén. Aleluya. Y viene emocionado José y reúne a su familia y dice: oye, qué sueño hermoso tuve anoche. Vi 11 espigas que se inclinaban hacia la espiga menor. Y al día siguiente se levanta y Dios le dice: José, en el 2017 vas a conquistar, en el 2016 vas a conquistar tu sueño. Y dice: oh, padre y madre mía, vi a la luna y el sol inclinarse delante de mí. Y eso, hablar de sus sueños, hizo que sus hermanos lo odiaran. Se fueron al campo a cazar y a recolectar frutas y granos, y en el camino procuraron matarle. ¿Qué culpa tenía José si Dios le dijo que iba a conquistar en el 2016? Él simplemente dijo: en el 2016 conquistaré. Y lo vendieron, y lo metieron preso, y fue avergonzado, fue calumniado, fue amenazado de muerte, fue expuesto a peligros, a noches de cárceles, a noches de lágrimas,
a noches de sufrimiento, pero era el único motivo y el único plan que Dios se inventó para poderlo llevar a Egipto y poder hacer lo que desde antes Él había predestinado a hacer, a hacerlo un hombre de bendición para toda su tribu. Si ellos no hacen eso, Abraham y todos los patriarcas nunca hubiesen regresado a Egipto, porque para ellos Egipto era volver a la esclavitud. Por sus principios y concepción de lo que Dios les había enseñado, nunca por la buena hubiesen llegado a Egipto. La única manera de llegar a Egipto y librarlos del hambre que venía sobre la tierra era hacer que José abriera su bocota en el 2016. Voy a conquistar, y te llaman en el 2000 y dicen: usted está sin contrato. Pero es que en el 2016 sí, a todo el mundo lo aumentaron menos a ti. La única manera era que él abriera su bocota y decir: en el 2016 conquistaré, para que atravesara todo. Pero todo tenía un propósito, porque era la única manera de llevarlo a Egipto. Porque estoy seguro que si Dios les habla, ellos no van a Egipto, porque no iban a volver a la tierra que los esclavizó por más de 400 años. No iban a volver, no iban a volver. Y Dios permitió que lo metieran preso, que lo hirieran, que lo metieran preso, para la postre cumplir lo que ya Él había hablado en sueños. Haré que la luna, el sol y la luna se inclinen hacia ti, y haré que las 11 espigas se inclinen a la espiga más pequeña. Años después, lo que Dios le dijo se cumplió. El proceso, si tú hablas con José, ahora que subas al cielo, te va a decir: uff, no fue fácil. Vete el niño pequeñito de la casa, con 11 hermanos, planeando matarte, planeando hacerte daño, planeando despedazarte. ¿Pero por qué, José? Porque Dios me dijo, me mostró un sueño. Dios no me dijo que no contara el sueño. Yo simplemente salí emocionado, como era el menor y era el más consentido, hablé del sueño. Ese fue mi pecado, decir que en el 2016 voy a conquistar. Si José te pudiera contar su historia, si Saúl te pudiera decir todo lo que tuvo que atravesar para llegar a la bendición, tal vez tú dirías: no es nada comparado con lo que yo viví, o lo mío es muy pequeño para lo que esos hombres vivieron. Tú y yo tenemos techo, tenemos casa. Ninguno aquí ha estado preso en una cisterna. Ninguno aquí tiene a sus propios hermanos diciéndote: te voy a matar. Ninguno ha sido vendido como esclavo. Ninguno ha sido calumniado y metido preso con amenazas de muerte. Aquí ninguno puede decir: es que lo mío es peor que lo de José. Pero era el único camino. Despiértate, tú te duermes. Hay un camino, pero no durmiendo. El único camino que te puedo decir que no te va a ayudar es dormirte. Ese camino sí no te va a ayudar. No te va a ayudar a ser un osito dormilón. Pero puede, conquistador de sueños. ¿Alguien conoce aquí quien venda colchones para? Tengo 3 empleados. Si alguien necesita empleados para vender colchones, yo tengo 3 aquí. Pagan bien. No te duermas, iglesia, que esto es serio. No te duermas, que esto es real. Dios te quiere llevar en camino de la bendición, y tienes que entender que lo que estás atravesando, lo estás atravesando porque Dios te lleva camino a la bendición. Tú tienes que salirte hoy de aquí, de este lugar, convencido que la adversidad, la dificultad, la esclavitud, aunque te sientes, estamos hablando de libertad financiera, y tú te sientes esclavo todavía de la finanza, esclavo de un préstamo: Señor, que no he podido salir de este préstamo. Tal vez Dios te está diciendo: es que para que no te vuelvas a endeudar de esa manera loca, es para que no te vuelvas a meter en esas camisas de 11 varas que después no puedes salir, y te está llevando hasta el punto en que reconozca que Él es el Dios que da la libertad, y que cuando Él está contigo ya no tendrás nunca más, para siempre lo verás. Pero te tiene que mover en ese momento para que entiendas. Si no, no lo entiendes. Si hoy te acuestas endeudado y mañana te levantas libre de deuda, no pasas la prueba, y pasado mañana te vuelves a endeudar. Tienes que aprender la escuela. A veces Dios permite una enfermedad. Ojo, permite, no la manda, la permite, porque te está enseñando a valorar el cuerpo, el templo. La buena alimentación, pastor, que anda con unos mareos y ahora no se me quita. Estás abusando del chicharrón. En este diciembre abusaste de la lechona, te comiste hasta el gordito del pavo.
comer, nutrir tu cuerpo para que mañana tengas un cuerpo sano, pero en el proceso Dios te quiere sanar, pero te está enseñando, oye, te mandó el médico a bajar de peso, ¿qué haces todavía en 200 kilos, en 100 kilos, en 80 kilos? Haz dieta, pastores, ¿qué me cuesta? Entonces llévate el dolor en la chocosuela. Dios te da estrategias, ayuna. Pastores, que es difícil ayunar. Entonces no te quejes. Porque si Dios te da unas rótulas o unas rodillas nuevas, ya te sientes sano y ya no te compras un tamal, te comes 5 tamales. Y las rodillas nuevas las desgastas, no valoraste ese templo. Todo lo que nos sucede, todo. Yo sé que hay enfermedades que son causadas, que tú no tienes nada que ver, pero un gran porcentaje de las enfermedades de nuestro cuerpo son producidas por el abuso que nosotros tenemos. Y en el proceso Dios nos tiene que enseñar a valorar este templo. Nosotros no nos van a dar un cuerpo nuevo en la tierra, tendremos uno nuevo en el cielo, pero aquí en la tierra tendremos uno solo. La vista, yo la desgasté por abusar de mi vista, hoy me toca usar de vez en cuando lentes, porque me ponía a leer con luz baja, me ponía a leer en la oscuridad, leía, me gustaba leer en los buses y las letras por allá y mis ojos por acá, y yo me creía Superman con la vista 2020. Ahora me falta mucho para llegar al 2020, más en un ojo, en el ojo derecho, faltan como 5 para llegar a 20. Dios me enseñó, estoy pidiendo una sanidad, Dios lo puede hacer, pero me enseñó a valorar mi vista, abusado del computador, sin protección ninguna, ahí metido de lleno. A veces Dios permite cosas para enseñarnos en el proceso a valorar la bendición. Pero solo una noticia te quiero dar: todo lo que estás viviendo es una excusa de Dios para llevarte a la bendición. Te voy a llevar a otro hombre que todos han hablado de él y todos lo conocemos. El único que pudo derribar a un gigante se llama David. Y Dios tuvo una pequeña excusa para llevarlo al campo de batalla, que pudiera encontrarse con ese gigante y poderlo sacar en derrota al gigante. Quiero que vayamos al libro de 1 de Samuel, capítulo 17. ¿Estás entendiendo, iglesia? ¿Estás entendiendo, iglesia? Pastor, no lo entiendo. Dios no le dijo a estos hombres, entiendan, no, simplemente le dijo, obedezcan y sigan caminando. Obedezcan, no tienes derecho, hoy no tienes derecho a retroceder. Hoy vas a dejar el permiso que te dieron para tirar la toalla y para retroceder lo vas a dejar en el altar. Hoy yo renuncio a retroceder. Hoy renuncio al permiso que tenía para dejar tirada la toalla. Hoy renuncio a eso y se queda aquí en este altar. Hoy borro la línea que me separaba, como dice la oración, de tu bendición. ¿Cuál es la línea? Nunca rendirse, jamás retroceder. Algo así, por ahí va el asunto. 1 de Samuel 17, 26. 1 de Samuel capítulo 17, verso 17. 1 de Samuel capítulo 17, verso 17. Ahora no voy a cobrar los 17 porque son diabólicos. Y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaías le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a frente. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía:
¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y examinará de tributos y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: harán al hombre que venciera, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare lo propio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Todos conocemos la historia al final. David enfrenta a Goliat y Goliat es derrotado. David es vencedor. De ahí para allá el pueblo decía: David mató a sus 10,000, Saúl a sus 1,000, y fue coronado y proclamado rey de Israel. Y no ha habido ni habrá un rey de Israel con tanta fama y honra como el rey David. Pero ¿cuál fue la excusa de Dios? Que su papá lo mandara a llevar alimentos a los guerreros. Un pequeñito llamado de allá, de los pastizales, de los montes: David, necesito que vayas a ver si tus hermanos están bien, y a la vez llevar estos granos y llevar estos quesitos. Era una tarea aparentemente insignificante, era un servicio aparentemente sin sentido. Lo que no sabía David era que ese mandado lo iba a llevar al lugar donde iba a ser honrado por Dios. Ya Dios sabía lo que David iba a hacer en ese lugar, porque no fue algo fortuito, no fue que Dios dijo: ¡epa, apareció David y mi salvación! Ya Dios había planeado que David llegara al lugar idóneo y momento específico para poderse glorificar sobre Israel y sobre los filisteos. Iglesia, tal vez tú dices: es que mi trabajo es insignificante. Vea usted, me fui a prestar el servicio en la iglesia y me pusieron a lavar carros o a cuidar carros. Vea usted lo que me tocó hacer. Yo que con tanto deseo fui a servirle a Dios y me tocó hacer esto. Lo que tú no sabes es que tal vez lo que tú estás haciendo, aunque aparente sea insignificante a tus ojos, te quiero decir, detrás de todo eso, Dios está planeando o ya planeó algo para poderte bendecir, iglesia. David no sabía que iba camino a ser rey de Israel. Nunca se lo habían dicho, pero Dios había determinado que él era el rey de Israel. Nadie le había hablado a David: es que mira, tú vas para allá, cuando llegues allá Dios se va a glorificar, Dios te va a honrar como rey, tú vas a vencer a un Goliat. No, él salió con un corazón honesto, tranquilo, sincero, dispuesto, obediente. Hombre, papá, yo no voy para allá, déjame con las ovejas que tal vez se lo coman los leones y los osos. No, él tomó su alforja, tomó sus alimentos, sus quesitos y se fue a la batalla. No fue a batallar, él no fue a pelear, él simplemente fue. Y mis hermanos, allá están. ¿Cómo están? Están bien. Y escuchó el rumor y aprovechó la ocasión, aprovechó la oportunidad. Ahí dicen por ahí un dicho que dicen que en río revuelto, ganancia de pescadores. En río revuelto, ganancia de ungidos. A veces cuando todo está más feo, es cuando Dios te quiere honrar en algo, en lo que otros intentaron y ya otros fracasaron. Pero tú lo vas a lograr. Yo creo que nada más 2 personas lo entendieron. A veces Dios te pone a intentar algo donde otros preparados fracasaron, pero tú tienes la unción para lograrlo y conquistarlo. Cuando otros fracasaron, tú dirás: pero es que fulano tenía mejor actitud, fulano estaba preparado, fulano estudió, hizo estudio de mercado, hizo no sé qué, hizo no sé cuándo, pero no tenía la unción. David no tenía preparación alguna en cuanto a pelea, en cuanto a manejo de armas, en cuanto al manejo de la armadura, pero tenía la unción, y una sola piedra hizo que sus gigantes se derribaran. Porque él simplemente caminó en lo que podía caminar. ¿Qué era lo que sabía hacer David? Tal vez los mandados de su padre, porque si tú sigues leyendo, cuando Samuel va a ungir su padre, todo enorgullecido, sacando pecho, llama a sus hijos más hermosos. Y Dios le dijo: ninguno de estos es.
¿No tendrás por ahí otro hijo? Ah, sí, espérate, hay uno por allá que se llama David. David ni siquiera lo ha tenido en cuenta por su padre, pero él aún así amaba a su padre y fue obediente. Lo que no sabía David, ni su padre, ni sus hermanos, era la gran conquista que Dios tenía. Gracias, mi Señor. Tengo una palabra aquí para alguien que se ha burlado de ti desde que estás en la iglesia. Mírate cómo te ha ido. Mírate cómo te ha ido. Te iba mejor en el mundo. Ahora desde que estás buscando a Cristo, mírate cómo estás, pobre y arrumado. Tú tienes que decirle, yo no sé tú, pero yo este año conquisto, porque lo sé, porque la unción está sobre mi vida. Y este que estás aquí, míralo, porque no es el mismo pastorcito que salió de un pastizal, ahora este será el rey de Israel. Este que está aquí, hermanito menospreciado, José, no es el mismo que tú vas a ver que los va a alimentar. Este Saúl que estaba buscando una burrita, no es el mismo rey que tú vas a ver. Este hermano menospreciado que tú estás viendo en casa, no va a ser el mismo que vas a ver mañana, cuando Dios me honre y se glorifique sobre mi vida, porque yo estoy camino a la bendición. Lo que estoy viviendo, la escasez que tú me estás viendo, lo que tú a veces me colaboras por los buses, por aquí y por allá, es simplemente la excusa de Dios para llevarme a la bendición, porque yo voy a ser bendecido. No te extrañes si mañana tú te dirás, ¿y de dónde sacaste? Mi Dios que todo lo puede, lo hizo, porque lo que estaba viviendo era simplemente, como dicen aquí en la costa, el para la bendición. Es el camino de la bendición. Que no te menosprecien por ser cristiano, todo lo contrario. Que tus amigos no digan, vea usted, no, míreme bien. Porque este que está aquí, no lo verás mañana. Verás a un ungido conquistando, y tú vendrás a mí y me dirás cómo se hace, y yo te diré no cómo, sino con quién se hace. Porque no es el cómo, porque muchas conquistas tendrás y no sabrás ni cómo las tuviste. Muchas cosas llegarán a nuestras vidas y no sabrás ni cómo, no podrás explicarlo. Yo no lo sé, no lo busqué, no lo planeé, no hice nada. Es más, ni siquiera estaba en mis pensamientos, pero llegó. ¿Cómo llegó? Porque no fue cómo, sino quién te lo hizo llegar. ¿Cómo llegó David al trono? No hizo un curso, no fue entrenado como guerrero, no fue entrenado como soldado, ni siquiera en la casa era tenido en cuenta, pero Dios lo llevaba día tras día, y el Espíritu Santo lo llevó al lugar de la conquista. José era menospreciado, pero el Espíritu Santo lo llevó paso tras paso a ser el segundo de Egipto, tanto que Faraón decía, Faraón tal cosa, no lo sé, hagan lo que él diga, porque él tiene el sello de mi reinado. Lo que diga José, yo lo apruebo, está bien hecho. Iglesia, yo quiero que hoy entiendas, y soy insistente, persistente, perseverante y 1000 veces más, porque tienes que entender que nada se le ha escapado a Dios. Ahora, una cosa es que estés en pecado, es que me acosté con una vecina porque Dios es una excusa para bendecirme. No, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Una cosa es el pecado que estás cometiendo, la pornografía, ojo, que estás viendo. Y otra cosa es que lo que estás atravesando no se parece en nada a lo que estabas soñando. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. No confundas ahora el pecado. Ay, que voy a pecar porque tal vez es una excusa para restaurar mi matrimonio. Por ahí estábamos viendo el otro día un programa en Discovery de una pareja que tenía, el hombre era marino, y entró en un problema con su esposa porque el tanto viajar se ausentaba por 2 o 3 meses. El hogar entró en crisis, y la genial idea que le dio el diablo para restaurar su hogar era que fueran una pareja swinger. Ay, me salió esto bonito, que fueran a un club swinger a cambiar de pareja. Así el hombre le pareció muy bien porque era una manera de que su esposa se distrajera. Se metieron en el club. Durante el primer año fueron una pareja entre comillas más felices, pero llegó el punto en que la mujer se enamoró de el jefe de seguridad del club y terminó asesinando al esposo, y todo el mundo preso y los otros muertos. Ahora no vayas a decir, era una excusa de Dios. No te hablo de pecado,
Te hablo de las circunstancias que tú no puedes controlar, que intentaste vender esto y nadie te lo compró. Tal vez Dios te quiere bendecir por otro lado. Que intentaste abrir esta puerta y bregaste y no se abrió. Y ahí son cosas que no están en tu mano. Tú hiciste lo que te correspondía, pero Dios te está llevando a otro lugar mejor. Pero te tengo una palabra. Eso, donde otros fracasaron, Dios te va a poner en un lugar donde otros fracasaron. Algunos aquí van a estar en un lugar donde antes hubo muerte y desolación. Y tú llegarás y tú dirás, pero ¿y aquí qué se puede hacer? Tú dirás, confiar en Dios, porque si Dios te llevó ahí, es porque quiere volver a hacerlo, pero contigo. Quiere volver a hacerlo, pero contigo. Quiere volver a hacerlo, pero contigo. Ponte en pie, iglesia. Ponte en pie, iglesia. Porque hoy vas a entender que el Dios al cual tú y yo servimos te está haciendo buscar unas almitas. Te llevó tal vez a llevarle almuerzo a tus hermanos, o tal vez te vendieron. Pero lo que tú no sabes es lo que Él sabe, que ya tú vas a conquistar este año. Que este año no es el 2017, no es el 2018. El 2017 y en adelante será las siguientes conquistas después de las que logres este año. Pero este año tú tendrás que conquistar. Lo que único que tienes es que rodéate de personas que no te dejen retroceder. Personas de fe. No busques al pusilánime a contarle tus sueños, ni busques al que ha fracasado para contarle que tú fracasaste. Entre comillas, mira que fracasé. Yo te lo estaba diciendo. Te lo dije que ibas a fracasar. No, busca a alguien que conquistó, busca a los conquistadores, busca a los ungidos, busca a las personas de Dios que te puedan edificar, que cuando te vean caído te digan, levántate, porque yo conozco al Dios que todo lo puede. No lo puedes. Esa era la línea que Dios quería que borraras, la línea que te separa de la bendición, pero tienes que dejar el pecado. Si no dejas el pecado, esto para ti será una conferencia y no una administración de la presencia de Dios. Si te apartas del pecado, si haces las cosas como tú consideras que la palabra te está enseñando, entonces tú vas camino en la excusa de Dios para ser bendecido. Pasa aquí al frente, iglesia. Pasa aquí al frente, iglesia. Pasa aquí al frente, iglesia. ¿Cuántos saben que estamos con la excusa de Dios? No lo entiendes. Si estoy cansado, Pero es la excusa de Dios. siento tu amor. Pastor, mi esposo se quiere ir de la casa. Si tiene que irse, déjalo. Que allá tal vez Dios lo va a enseñar y te lo traerá restaurado, cosa que no podrás hacer en tu casa. Solo no estás y en tus Y manos. conoce tu necesidad, iglesia. Pastor, es que tú no sabes, no, pero yo estoy seguro que sí lo sabes. Sabes bien Díselo. mi necesidad, oh Jesús, oh Jesús. Pastor, no sé cómo pagar la matrícula de mis hijos. Pero Dios te dice, tal vez esta escasez te va a llevar a que te van a proveer para que pagues tus matrículas. Pastor, se me cayó un negocio. Viene otro mejor. Viene otro mejor. Viene otro mayor. Él está cuidando de ti, iglesia. La pérdida del sufrimiento
¿Cuántos quieren conquistar tu sueño en este 2016? ¿Cuántos quieren conquistar su sueño en este 2016? Tenemos que aprender a abrir la boca, a confesar, a declarar. El Señor puede leer los pensamientos, ¿verdad? Pero Él siempre está hablando del declarar, el profetizar. Entonces aprende a abrir tu boca para declarar lo que tú quieres ver. Lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. Una característica de estos 3 personajes que el pastor nos trajo hoy fue la perseverancia, fue la obediencia. Saúl, su papá le dijo, ve a buscar una asna, y él no se debilitó, ni se empezó a quejar, ni a murmurar, ni se cansó en el camino. Él tuvo que ir a varios pueblos y fue y lo hizo. Como decía el pastor, él pudo haber ido al primer pueblo y quedarse ahí una semana y después ir con los mentiros de su padre y decirle no la encontré. Pero él fue diligente, él perseveró, él siguió. Si fue José, fue lo mismo. José de pronto hubiera podido decir, oye, pero qué necesidad. Por un sueño que conté, mis hermanos me enterraron. Primero en una cisterna, en un hueco. Después me venden como esclavo. Después voy preso porque me calumnian. Porque la mujer de Potifar le gustó y quiso seducirle y él respetó a la mujer de Potifar. Después va allá y él se consigue unos amigos y los amigos prometen ayudarlo y lo dejan ahí tirado. Pero con todo eso él no renegó de Dios. Él siguió perseverando, él siguió insistiendo, él siguió creyendo que ese sueño que Dios le había dado se iba a hacer realidad. Era la primera de cambio, lo dijo, no vuelvas a la iglesia, no busco, Dios es una mentira. Y David, que era un joven de 17 años, que a un joven de 17 años lo hace 14 años. Pero que ahora su papá le diga, mira, es que ya está el ejército de guerrilla enfrentado. Ven y llévale esto a los soldados. No es como fácil. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Y a veces vemos videos que muestran en los noticieros cuando hay enfrentamientos y nada más en televisión nos impactamos. Ahora ir hasta allá, hasta el lugar de guerra. Pero a pesar de eso, como decimos, el menor de edad, yo para allá no voy. Y si un tiro me coge, y si una bala perdida, no. Todos fueron obedientes, todos fueron perseverantes, todos creyeron y todos avanzaron. Encontraron obstáculos, encontraron impedimentos, pero siguieron. Entonces lo que quiero que tengas en cuenta es eso. Que aunque encuentres obstáculos, aunque encuentres barreras, tú creas lo que Dios ha prometido para este año. Conquistarás tus sueños en el 2016. Que nada de lo que te pueda poner el enemigo enfrente te pueda debilitar. Que nada de lo que pueda poner la circunstancia enfrente te pueda hacer retroceder. Sino que declares, yo conquistaré mi sueño. Yo conquistaré mi sueño. Que tu esposo se quiere ir de la casa, yo conquistaré mi sueño. Que el hijo está más rebelde, pero mis hijos lo conquistaré para Cristo. Eso es lo que digo. El bebé, por eso el Señor dice que tenemos que ser como niños. Aunque vengan las malas noticias, Señor, pero tú has prometido que este año yo conquistaré mi sueño. Y sigue avanzando en el Señor. Y sigue creyéndole al Señor. Y sigue declarando palabra de Dios. Y sigue creyendo con todo tu corazón que este año 2016 lo cerrarás en victoria. ¡Aleluya! En el nombre poderoso de Jesús. Dáselo con todo, Señor. Así es, Padre, te doy gracias. Unge hoy a tu iglesia, Señor. Unge, Señor. Para que podamos entender que esto no es más que una excusa tuya, pero que este camino nos está llevando directo a la bendición, directo a la victoria, directo a la conquista, directo
a ese lugar donde ya Dios le ha hablado con anterioridad a alguien para que te bendiga. Para que te bendiga. Cuando tú llegues, ya Dios le ha susurrado en sueños a alguien. Cuando tú establezcas algo, ya Dios lo ha hecho. Cuando tú vayas a tocar, harás el primer intento y la puerta se abrirá solo. Y tú dices, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo supiste? No sé, pero yo sabía que tú venías. No sé, pero yo te estaba esperando. No sé, pero había algo que yo sabía que tú venías. Anoche soñé contigo. Claro, y eso era lo que yo tenía en mente. Porque yo sabía que tú eras la persona adecuada para esto y esto y esto. No te sorprenda, no te sorprenda, no te sorprenda, no te sorprenda, porque no es cómo, sino quién está detrás del asunto. Y quien está detrás del asunto es el Espíritu Santo que te ha llevado de la mano a conquistar, a conquistar, a conquistar, a conquistar sus sueños. Dáselo bien fuerte. Padre, bendice a esta hermosa congregación, a este remanente fiel, guerreros, valientes, que saben que van camino a la bendición, que aunque se les hayan perdido las asnas, que aunque tengan, Señor, que llevar alimento o un trabajo menospreciado, que aunque hayan estado avergonzados o en oprobio, ellos saben que van directito a la bendición. Llévalos a partir de ahora, Señor, al lugar donde tú los vas a bendecir. Guárdalos en su salida, guárdalos en su entrada, protégenos, Señor, defiéndenos, y que el ángel de Jehová acampe alrededor